hecho. Porque este día lunes 24 de octubre se registró, escuchen bien, una balacera frente a un jardín infantil. Lamentablemente no es la primera vez que ocurre este hecho en la región metropolitana. Esto fue en Bajos de Mena, Puente Alto. Y nada, este es un video que se difundió, se viralizó evidentemente por redes sociales. Los niños estaban justamente en el horario en que los hacen dormir, sí. la siestita que se llama, ¿no? Del jardín. Y empezó este asunto. Ahora, ¿qué es lo que uno puede llegar a sentir por una cuestión así? Es justamente lo que le queremos preguntar a nuestros invitados. Natalia, una balacera frente a un jardín infantil y, según lo que explican, no es primera vez. ¿Cómo lo ves? No es primera vez. O sea, la verdad es que primero como presidenta de un partido político que me interesa la cosa pública, pero como mamá también. Mi hija también fue a un jardín infantil. Es algo que nos duele, nos conmueve, nos da rabia y efectivamente creo que ninguna cosa que nosotros podamos decir respecto de cómo el Estado o el gobierno se hace cargo mitiga lo que pasaron esos papás, mitiga el miedo y, por cierto, cómo también no solo abordamos la delincuencia, sino también nos hacemos cargo de la vulnerabilidad, porque finalmente esos jardines están en espacios donde están ocupadas las calles por narcotraficantes, etcétera. Por lo tanto, no es solo cómo protegemos a nuestros niños, sino también cómo recuperamos los barrios. O sea que, a propósito que Francesco decía que no es primera vez, y es cierto, me ha tocado muchas veces informar cosas similares, lamentablemente, hay algunos jardines infantiles que incluso tienen protocolos para este tipo de casos. Así es. O sea, ya que tengamos que tener... No que tenemos una operación Daisy para cuando hay un temblor, meter a los niños abajo, la cuestión, sacarlo al patio, obvio. Pero protocolo para la balacera que puede estar ocurriendo afuera del establecimiento. Hubo un caso brutal. en la población La Victoria, Pedro Aguirre Cerda, a propósito de un tipo que está escapando y está llegando a un centro asistencial que queda al lado del jardín, y las tías del jardín acostaron a todos los niñitos en el suelo y empezaban a cantar una canción. Protocolo. Y esa era la suerte del protocolo, pero la imagen era... Chuta, me acuerdo del video y de repente lo podríamos encontrar porque es muy fuerte, pero claro, la tía, o las tías, mejor dicho, que así los niñitos y las mamás les decían en el video también, entrenadísimas para decir todo en el suelo y esto no está pasando nada en el fondo, claro, ¿no? Para que no sea un evento traumático. Uno ahí se recuerda como la película La vida es bella, en el fondo, claro, cómo hay gente que son héroes cotidianos, tías de los jardines, que hacen que los niños crezcan con una sensación de tranquilidad que efectivamente no existe en la realidad. No. Y finalmente menos ellas... para esas tías. Así es, así es. O sea, tremendo. Diego. Oye, primero darle un homenaje a todas las parvularias y en particular a ellas, porque saber manejar una situación así es una cuestión para la cual nadie está preparado. Así o sea, es. que te lo enseña la vida, ¿no? Claro. Y lo otro, yo creo que hay una cuestión, José Luis, Francesco, que tenemos que hacer en serio. O sea, hoy día hay que abordar la delincuencia en serio. Y parte de eso es entender que en Chile hoy día tenemos más de 30 barrios. Si uno se pusiese más estricto, serían más que 30, que están manejados por el narcotráfico. ¿Y qué significa que estén manejados por el narcotráfico? Que es que el que brinda seguridad, el que provee bienes y servicios, el que básicamente administra la situación, son bandas de narcotraficantes. El que reemplazó al Estado, en el Exactamente, y eso hay que sincerarlo de una vez. Porque si no lo sinceramos... ¿Esa información quién la tiene? Esa información la tiene, en primer lugar, la Agencia Nacional de Inteligencia, después la Subsecretaría del Interior. Si ustedes revisan las estrategias desde el año 2014 en adelante, ya se habla de la necesidad de hacer planes de prevención respecto de lo que llaman los barrios protegidos, ¿no? Que tienen una intervención distinta, hoy día en manos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hablar en serio de delincuencia significa asumir que la delincuencia tiene 7 elementos clave y dame 30 segundos para decirte. Lo primero, ¿cómo prevenimos la delincuencia? Pero, Diego, mira, vamos a entrar, tenemos tiempo para conversar, pero Bacán. está Gabriela Alegría precisamente porque los alcaldes son los que saben también muy bien dónde están Son tomados los barrios fundamentales. y efectivamente, entre ellos, la Florida, y ahí está el alcalde Carter a esta hora, en La Moneda. Hoy día personas humildes, muchas de ellas anónimas, pero que son las que hacen funcionar este país todos los días y todas sus noches, ya no solo viven con miedo, están muriendo, están siendo heridas y asaltadas de forma totalmente impune. No es el mismo Chile de hace 10 años, ni siquiera es el mismo Chile de hace 2 años. Estamos con el narcotráfico desatado, con los crímenes por encargo desatados y con una institucionalidad que no estaba a la altura. Por eso saludamos la decisión de parte del gobierno del presidente Boric de cumplir la palabra de lo que nos dijeron en abril, un poco tarde, pero lo están cumpliendo, aparentemente, de convocar a esta mesa de unidad nacional contra la violencia y el delito.
queremos decirle dos cosas así. No se demoren 8 meses más en ponerse de acuerdo. Segundo, abran esa mesa no solo a los políticos, como está ocurriendo en la Constitución. Escuchen a la ciudadanía. Miren a los ciudadanos. Ahí está la realidad. El sentido común les va a mostrar el camino. Nos va a mostrar el camino. Y en tercer lugar, y lo más importante, no hay espacio para prejuicios, no hay espacio para consignas. El dolor de millones de chilenos y la alteración de nuestra vida democrática. Porque ¿qué más antidemocrático es no poder elegir libremente salir o no salir a la calle? ¿O es democrático incluso temer ir a un partido de fútbol o a un concierto de Daddy Yankee? A ese nivel estamos llegando. La violencia y el delito se ha colado en cada una de nuestras formas de vida, hasta las más sencillas. Por eso, hoy que llaman a esta mesa de unidad, desde acá, del Palacio de la Moneda, liderados por la ministra del Interior, Carolina Toá, saludamos el llamado, pero le pedimos premura, sentido común y tomar medidas concretas. No vaya a ser que ocurra como siempre en Chile, que esta mesa termine con un grupo político tomándose de las manos y la gente mirando desde lejos. Por eso, lo que venimos acá es a traer un par de propuestas concretas. 5 concretas. Muy claras. La primera, la aplicación y la aprobación por el Congreso de manera inmediata, y depende del gobierno la discusión inmediata, de la ley Naim. De modo tal de proteger a nuestros carabineros. No sacamos nada con tener más carabineros, más patrulleras, más recursos en la calle, si cada carabinero en sí mismo nos representa un baluarte de todos nosotros. La fuerza pública es la fuerza que nos representa a todos, a ustedes también. Y en la medida que al carabinero no se le respete y se le agrede o incluso se le mata, la libertad de todos nosotros, la protección de todos nosotros está en peligro. Ley Naim ahora, 1. 2. Fin de beneficios carcelarios para los delitos más violentos. ¿Qué significa esto? Muchas veces la gente se encuentra con que haya una condena de 5 años o 10 años, que incluso puede ser considerada dura, pero a la mitad de esa carrera el delincuente empieza a recibir beneficios carcelarios. Esos 5 años se convierten en 2,5. Los 10 se convierten en 3 o en 4. Lo que venimos a decir, que para delitos muy violentos, homicidio, femicidio, lesiones graves gravísimas, robo con intimidación, no deben haber beneficios carcelarios. Presidio efectivo. Cometiste un delito de esa naturaleza, lo pagarás completo en la cárcel, sin salidas libres, ni los domingos, ni libertad condicional. Esto es endurecer nuestro sistema penal, pero sin subir las penas, cumpliendo presidio efectivo. Y en este caso en particular, queremos hacer una mención muy, muy relevante. Cualquiera que use a un niño para cometer un delito o beneficiarse de este, por ejemplo, aquel que encarga el robo de un vehículo por un portonazo y luego vende sus partes, debe pagar con la misma pena. El que toca a un niño no debe volver a ver la luz del sol. Hoy día la mayor Y escuchábamos entonces las palabras del alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, quien está entregando esta carta a la ministra del Interior, Carolina Toá, con estas 5 medidas. Él hacía alusión incluso, muchachos, a esta reunión que se va a sostener en los próximos días para poder aunar criterios en términos de seguridad por parte del gobierno. Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias. Ahí está entonces el alcalde Carter hablando de estas medidas, celebrando el llamado a un acuerdo nacional, porque al final, yo la encuesta creo que, se nos pregunta a ustedes, ha sido clarísima. O sea, al final la gente está preocupada de la violencia, lo dijo la encuesta CADEM la última semana, más que cualquier otra cosa. Yes. Sí, queremos nueva constitución, pero oye, por favor, cortémosla con eso y vámonos con esta cuestión que es el día a día que nos está afectando. O sea, tenemos que cambiar, Natalia, el foco de un poquito de lo que leemos en los diarios, que se está preocupando la gente en definitiva. O sea, creo que... la clase política versus la preocupación de la gente. Creo que se le ha dado mucha relevancia al acuerdo que estamos trabajando. De hecho, Diego y yo somos parte de la mesa en términos del trabajo constitucional, porque nosotros hemos expresamente señalado que tiene que ser una discusión sobria, poco noticiosa. Exactamente, poco noticiosa, porque sabemos que hay muchas prioridades hoy día que además se están trabajando en el Parlamento, por ejemplo, la ley de presupuesto. Dicho eso, no quiero eludir su pregunta. Yo creo que efectivamente este acuerdo nacional era un imperativo, era necesario. Porque cuando hablamos de acuerdo nacional, no quiero caer en la caricatura del alcalde Carter, que se junten unos políticos, levanten la mano y digan va a estar todo bien, sino es cómo nos ponemos de acuerdo, porque yo me imagino que habrán distintas visiones de cómo abordar los delitos. Tanto la izquierda como Chile Vamos
quieren que termine la delincuencia, que duda cabe. Sí. El punto es que pueden haber diferencias y ese acuerdo lo que implica es ponernos de acuerdo en las respuestas y trabajarlas rápidamente. Y para eso, en el caso de la ministra Toá, lo que ha planteado es que también tienen que estar los gobernadores regionales y, por cierto, los alcaldes que viven en el día a día, saben Escuchar en todas qué las voces. esquina se está vendiendo Sí. la droga, etcétera. Por eso no pueden estar fuera de la mesa. Natalia, lo que pasa es que cuando nosotros escuchamos acuerdos y hemos tenido también otros acuerdos nacionales, y la verdad es que la conclusión del acuerdo, así como se lo digo bien, o mediáticamente yo como periodista y también como ciudadana, es como que para la foto, es la señal, sí, estamos conversando, nos estamos preocupando, pero en los hechos no hay nada claro. Un acuerdo nacional es como cuando se van a presentar querellas contra quienes resulta responsable y sabemos que no queda en nada. Entonces, de verdad, yo creo que lo que la gente está esperando, cuando nosotros, por ejemplo, ya vemos, escuchaba recién al alcalde Carter para la aprobación de la ley Naim, que entiendo que usted es uno de los autores, Sí, soy uno de los de esa autores. ley. Pero si las leyes que ya tenemos no se aplican, Ese es el todo el problema está en que no podemos aplicar las leyes y los delincuentes andan sueltos, con 50, con 77, con más de 100 detenciones. Entonces, ¿dónde ponemos el foco? Porque más allá de la penalización, yo le quiero preguntar, ¿cómo trabajamos en la prevención? Porque resulta que no queremos ser víctimas de situaciones que son traumáticas. Y segundo, situaciones que también son irreversibles para muchas familias, Así cuando es. hay muertes. ¿Cómo evitamos eso? Oye, es que mira, lo que pasa es que hay que hacerse cargo de las distintas etapas del delito. A ver, lo primero que le quiero decir al alcalde Es que creo Carter... que nos estamos preocupando solo Por de la eso, penalización. Mira, este es la conclusión del Acuerdo Nacional del año 2018, es decir, 4 años atrás. 2 años atrás, acuerdo en materia de carabineros de Chile. Yo estoy seguro que voy a ser uno de los 5 chilenos que se lo ha leído. Ya. Entonces, lo importante de esto no es sentarse a mesas y juntarse y mirarse, no. A estas cosas hay que cumplirlas. Yo me atrevería a decir que hay puros lineamientos generales. Aquí, en cambio, en la de Carabineros hay cosas súper concretas, súper precisas. Por ejemplo, que los policías se dediquen a ser policía. ¿Saben ustedes cuántas tareas cumple Carabineros hoy día? 36. Mucha De administrativa. las cuales de prevención del delito son 8. Claro que sí. Tiene 28 que van desde notificar desahucio, sacar partes por cosas menores. Una cantidad de tareas de quinta línea. Entonces, primera tarea, que los policías sean policías. La inteligencia policial también hace civiles especializados. Ahí tenemos un problema táctico. ¿Sí? Ah, es su micrófono, pero le vamos a pasar otro micrófono para poder Eso escucharlo bien, que no sabíamos de dónde venía el sonido. Sí, pero lo vamos a solucionar. Es ¿ah? Salper el que chicharrea. Está hablando con mucha No, una fuerza. señal. Oye, no, Ahora mira, sí. si lo que yo les decía, Ahí sí. primero entonces hacer que los policías sean policías. Todo lo que es la tarea administrativa de Carabineros en las comisarías la puede hacer personal civil. Todo lo que son notificaciones, recetas, todo eso también personal Pero civil. eso está en el Entonces, Congreso, ¿no? no, mira, más que hoy día tenemos un estatuto de protección de las policías, tenemos una ley que acaba de implementarse que es la de modernización de los carabineros. En este acuerdo del Consejo de Reforma Carabinero hay varias cosas que se podrían hacer, pero hay que tener voluntad política. Y yo en esto quiero ser súper justo. Veo en la ministra Toá, a diferencia de lo que pasaba con la ministra anterior, que digámoslo bajito, una voluntad distinta, una voluntad de realmente hacer una agenda, que es distinto a una mesa, José Luis. ¿Sabes por qué? Porque de mesa ya estamos todos medios cabreados. Aquí lo que se necesita es una agenda corta de 10 medidas concretas. Una de esas, en eso el alcalde tiene razón. Mire, más que la ley Naim, a mí me gustaría más la ley Retamal. Y quiero explicarles la diferencia. La ley Naim, de la cual yo soy autor, lo que hace es endurecer las penas respecto a delitos contra carabineros. ¿Para qué? Para obligar al juez a hacer prisión preventiva. Y en segundo lugar, para impedir que hayan beneficios carcelarios una vez cumplida corta lata de la La ley pena. Retamal. Espérate, agrega varias cosas interesantes. Ya. 2 cositas porque son varias para no latear. La primera es que cuando un carabinero haga uso de su arma de servicio, el artículo 10º numeral 4 del Código Penal establece que para que usted tenga legítima defensa necesita que el medio empleado sea proporcional. Entonces entramos en toda esta discusión si el arma que usó carabinero es proporcional a la que tenía el delincuente. Y ahí está entrampado. Lo que hace la ley Retamal es presumir que ha sido así. Ya. Para que el que alegue abuso policial tenga que probarlo, porque no podemos partir de la base que un carabinero que ha usado un arma ha O cometido sea, la un delito. carga de la prueba está en el carabinero. Hoy día Hoy está en día el sí. carabinero y eso es lo que hace, obviamente. Mire, yo estaba en el funeral del Cabo Florío. Estuve personalmente ahí cuando el padre del Cabo Florío le dice al presidente de la República, por favor, denle respaldo político a Carabineros. Solo para explicar, mucha gente lo sabe, y mucho más inteligente y culto que uno. Estoy pero lleno de cable hoy. Por si acaso no entiendes, la carga de la prueba significa que quién está encargado de probar. O sea, Exacto. yo que tengo que estar a cargo de probar que cometieron un acto contra mí, o la otra persona tiene que demostrar que efectivamente es inocente. En el caso de la presunción de inocencia, la carga de la prueba tiene que estar en el que Así acusa, es. no en el que es acusado. Bueno, veamos el caso, José Pero Luis,
Natalia, perdón, dale, para que esto sea un diálogo, una conversación, en el fondo, muy interesante lo que dice Diego, porque basta de mesa, vamos con agenda. Y agenda significa una carta Gantt. Así es. O sea, no algunas una... serán medidas legislativas, otras administrativas, otras donde poner el énfasis en las lucas, donde nos ponemos de acuerdo respecto de medidas, sin duda. Sin duda. O sea, hay que evolucionar a eso. Hay más acercamiento entre la oposición y socialismo democrático como para efectivamente establecer más bien una agenda, más que una mesa, más que... Yo le diría... ¿En qué punto político estamos? Esa es la pregunta. Mire, yo le diría honestamente, para el gobierno, para la oposición, para el país, el tema de seguridad es importante. ¿Dónde empiezan a haber diferencias? En una que otra forma de abordar el problema, pero aquí nadie en los sectores políticos no siente y no entiende que este es el problema más relevante para chilenos y chilenas. Por lo tanto, el éxito de esta conversación que se traduzca en una agenda es ponernos de acuerdo en las medidas, en qué leyes son prioritarias, dónde se pone el énfasis en el presupuesto, cómo hacemos, por ejemplo, para que haya una mejor coordinación con las policías, hablar con la fiscalía, qué es lo que le falta para poder perseguir mejor el delito, todo lo que tiene que ver con crimen organizado. Algunas cosas que son las de materia legislativa, por eso es tan importante ponerse de acuerdo, porque tienen que ser de rápida resolución y no estar un año en discusión parlamentaria. El problema muchas veces, lo decía yo ayer, que muchas veces los ministros llegan con esa supuesta agenda o con las ideas, comillas, supuestamente más resueltas, y después salen parlamentarios de distintos sectores, algunos de gobierno, unos más paulados, los de oposición, y a la prensa le dicen, mira, no está esto, no llegó con esto el ministro, y ahí se empieza a caer todo. Mire, agreguémosle más imágenes a lo que está pasando en Chile. Ese es el punto. Más realidad. Tenemos un impactante video, exactamente, una balacera, otra más, en una pizzería. Ojo, más de 10 balas en esto, ¿ah? Las imágenes son tremendamente contundentes. Miren, ahí las están viendo ustedes en pantalla en este minuto. Por encargo. Claro, desde un vehículo. Hay un ajuste de cuenta. Ahí el tipo se baja, dispara y sale corriendo. Y luego le responde de vuelta. No, claro. O sea, hay que dar cuenta de que efectivamente ¿qué hace el pizzero, digamos? hay uno que quiere eliminar a otro, pero el otro también anda armado y le responde. Exacto, o sea, andan los dos armados. Yo creo que un ajuste de cuenta, es una guerra de bandas, tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Ahora, me impresiona a propósito de lo que decía... Perdón. Pero mire, escuchemos a Daniel González, el dueño de la pizzería donde se registró esto, y así nos entrega mayores antecedentes. Daniel, cuéntanos cómo estás. Primero agradecerte que puedas tener también la voluntad de conversar con nosotros, pero es importante preguntarte cómo estás tú ahora. Esto es Coronel. Hola, buen día a todos. Miren, nosotros hoy día estamos un poquito más tranquilos, ya tratando de dar vuelta a la página, ¿cierto? A través de lo que ocurrió. Primero aclarar que claro, yo estoy aquí hoy día enfrente dando mi cara, ¿cierto? Pero esta es una empresa familiar, ¿ya? Estamos varios hermanos y toda la familia que está involucrada en esto. Yo estoy aquí, como les digo, representando nomás en nombre de la familia lo que ocurrió y tratando de siempre limpiar un poquito nuestra imagen como local comercial, porque la verdad que hubieron varias versiones que había sido un problema. ¿Cuál es tu versión? Mire, nosotros como pizzería nomás lo único que queremos es aclarar que en primera instancia el video no salió de nuestras manos. Pero si bien cuéntanos es cierto, qué pasó. nosotros se lo entregamos a personal de Carabineros y de ahí en más nosotros ya no nos olvidamos de ese tema. Ya. Lo que pasó fue que los muchachos vinieron a comprar, hay uno de ellos que fue el más afectado, que es Nachito Fly. ¿Tú los conoces? A Nachito Fly lo ubicamos por las redes sociales y él es un cliente habitual. Él generalmente viene siempre a comprarnos en nuestro local y la verdad que se nos muestra como una persona súper respetuosa, súper amable, siempre saluda, cordial, se despide, es muy amable. Ya. Y yo estaba en cocina, mi hermano estaba enfrente en el mesón de atención y nosotros pensamos que era un asalto cuando yo me doy vuelta de la cocina porque escuché un impacto muy fuerte y la verdad que pensamos que había sido un asalto. Yo lo único que atiné con mi compañera era tirarnos al piso, tratar de escondernos, pero con el nivel de violencia que se presentó, porque las balas por efecto rebote dentro de la cocina y del local cayeron por todos lados.
como ven en las imágenes, fue algo realmente brutal que no es habitual. No es algo que pase todos los días, por lo menos acá uno está acostumbrado a verlo en videos, en películas. Nosotros nunca pensamos estar bajo este nivel de violencia. Bajo Lo fuego. importante es no acostumbrarse a eso. Daniel, quedó clarísima tu versión. Qué bueno que están todos bien ustedes, tu familia, que les vaya muy bien con la pizzería, todo aclarado, muy importante, tranquilidad para ustedes y qué bueno que no les pasó nada y ojalá que no se repita. Le damos las gracias por tu tiempo, Daniel. mucho cariño a toda la gente allá en Coronel. Muy amable, gracias. Oye, a propósito de esta balacera, les doy datos que trae el ONU hoy día con respecto al tema de armas decomisadas. Este año ya van más que todo el año pasado y son 2.059, entre las cuales modificadas van 11, que son aquellas que se interviene el mecanismo de disparo para que sean más potentes. Adaptadas 462 armas, o sea, no eran de fuego, ahora sí. 189 hechizas, largo alcance 330 y las cortas, revólveres, pistolas, 1.828 armas. O sea, son muchas más que las del año pasado, donde principalmente los detenidos van en Santiago, Puente Alto, Recoleta, La Pintana, Pudahuel, San Bernardo, Los Prados, Cerro Navia, Cerrillos y Melipilla. Información que trae el UN por si alguien lo quiere leer, muy detallada. Pero en el fondo, estamos en un problema, porque balacera hemos tenido otros años, lamentablemente en Chile, sí. Pero el solo hecho de ver la cantidad de armas decomisadas uno entiende que esta cuestión es mucho más común. Así es. ¿Qué hacemos? Bueno, por eso también es tan controvertido y quizás tan poco razonable que con este nivel de delincuencia, algunos, donde me incluyo, estemos en contra de que las personas se armen. Porque finalmente tú puedes tener un arma debidamente inscrita en tu casa, decir que es para protección, pero frente a un asalto o a cualquier cosa, esa arma queda en manos de delincuentes. Y hoy día tenemos un registro de armas que no da cuenta de todas las que andan dando vueltas y que lamentablemente muchas de esas son objeto de robo en lugar habitado o no habitado. Pero el principal problema de las armas no viene de que una persona tiene un arma porque va a un polígono de tiro, porque tiene una escopeta, porque sale a cazar. No, viene por el supuesto. tráfico de armas, que Así entra es. por aduana, por pasos no habilitados. O sea, cuando el gobierno y el presidente Boric pusieron el acento en desarmar a la población, o sea, la reacción de muchos fue, bueno, pero desarmémoslo. A los patos malos, ¿no? A la gente que tiene su arma debidamente inscrita y todo. Así y el es. problema como que no pasaba por ahí. De hecho, según no sé qué me podrán decir ustedes, pero como que esa idea o ese discurso tan grandilocuente de desarmemos al país Se bajó. se acabó. Y se bajó. Mira, tú No lo dijiste hemos algo- escuchado más. No lo hemos escuchado. Bueno, que se bajó. a eso vamos con un tema de énfasis, porque finalmente cuando nos sentamos todos los sectores en la mesa, puede que esa idea esté en el último lugar de importancia frente a otras cosas que son relevantes. Y por eso es tan importante Entonces, ¿qué pasó, incluir a los Natalia? alcaldes. Sí, Natalia, por eso te pregunto, Dígame. porque por lo mismo, o sea, una idea grandilocuente que se anunció incluso en el discurso del presidente El 21. frente al Congreso Pleno. O En sea, la cuenta policial. entonces, Dentro de lo más importante. claro, o sea, vamos a desarmar a este país. Entonces, ¿qué es lo que dice uno? Hoy día no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de otras cosas, de acuerdos nacionales, de que se apuren las leyes, de que potenciemos a carabineros, que saquemos a los carabineros de labores administrativas. O sea, era como que tenían la brújula media perdida, ¿o no? O a lo mejor se dio un énfasis a algo que en su minuto se relevó como una causa importante y que la realidad ha señalado otra cosa. Yo creo que por eso es tan importante que para todo tipo de políticas gubernamentales los alcaldes son fundamentales. Y no lo digo por una declaración de buena crianza. Yo trabajé un año en la Municipalidad de La Pintana con la alcaldesa Claudia Pizarro, a quien aprovecho de mandarle un abrazote gigante. Y ella, que además recorre el territorio, sabe mejor incluso que las Sí. policías cuáles son las esquinas conflictivas, dónde se producen más robos, dónde hay más niveles de inseguridad. Natalia, ¿los De modo consideran que- Está poco? pidiendo una ¿Consideran comisaría poco los alcaldes? Hace rato que está En estas decisiones los consideran poco. Yo creo que a veces falta más diálogo con los alcaldes y creo que hoy día el hecho de que esta mesa de seguridad se haga con la Asociación Chilena de Municipios y con la Asociación de Gobernadores es una buena noticia, porque ellos aterrizan a la realidad el problema. Sí. A veces uno lo ve incluso desde la mirada académica, pero claramente la realidad es mucho más. Pero lo importante es no agobiante solo y- invitarlo, insisto en lo que son las Sino señales, tomarlo porque en una cosa cuenta. que también considerar lo que tomarlo ellos en cuenta. aportan. Oye, no, muy cortito, mira. A propósito de lo que decía José Luis con las armas. Homicidios en lo que va del año. 663 a la fecha del 2021, 427. O sea, un aumento de un 55%.
Robo con intimidación, que son en el fondo los que involucran armas. 9.000 teníamos el 2021, este año tenemos 15.000, es decir, una variación de un 57%. Y este es el peor, que es robo ya con violencia. 19.000 a 33.000, o sea, hemos tenido una variación de un 71%. José Luis decía algo la pasada que yo no quiero que pase de largo, que es el tema del tráfico de armas en Chile en materia terrestre y por vía marítima. Ojo con eso, drogas por vía marítima, armas por vía marítima. Tenemos un problema y el problema central es que nadie le ha puesto el cascabel al gato, que la aduana hoy día se dedica solo a temas tributarios y lo que necesitamos es una aduana con facultades policiales. ¿Pero quién se niega a eso? Un sector del oficialismo. Se niega, pero se niega. No es que se niegue. Mira, yo te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, con el sistema de inteligencia. El sistema de inteligencia, que fue una ley que se ingresa al Congreso, Francesco, el 13 de noviembre del 2018. Lleva 1.442 días de tramitación. Yo fui testigo presencial. El diputado Brito, legítimamente, del Frente Amplio, hizo todo lo que pudo para inhibir la tramitación. ¿Por qué? Porque ellos creen que policías más fuertes es incompatible con respeto de los protocolos de uso de la fuerza. Y lo que nosotros les decimos es que policías más fuertes, más empoderados, con mejores sistemas de inteligencia, con mejores mecanismos de defensa, no es incompatible. Y aquí lo que pasa es que me cuesta un poco disputar con la Natalia porque sé que ella forma parte de esa parte del gobierno que entiende que no es incompatible ser progresista o de centro izquierda y estar en favor del orden público. Pero no solo hay que cargarle la mano, digamos, en esto al Frente Amplio, Partido Comunista, que es como la clásica versión de por qué no avanzan las leyes. Como votan, puede ser en la Cámara, pero por ejemplo en el Senado está la ley de crimen organizado, ¿hace cuánto? ¿2 años? Sí, 2 años. Y ustedes en la Cámara la sacaron en 6 meses. Bueno, entonces, es que y en el Senado no. ¿Cuántos Frente Amplistas hay? Pero mira, en defensa del sistema en general. Con mi declaración voy a que las cosas se demoran no solo por partidos o causas ideológicas. Al final, y esto es atroz reconocerlo, pero es la firme, el que tiene el ritmo legislativo es el gobierno. Si el gobierno le pone discusión inmediata a algo, eso se tiene que votar en un plazo corto de 6 días y por lo tanto no hay nada que hacer. Por lo tanto, lo que le hemos dicho a la ministra Toá, 3 leyes que hay que impulsar. Sistema de inteligencia del Estado, 1. Estatuto de protección de las policías, 2. Y tercero, en nuestra opinión, Defensoría de las Víctimas, porque ahí tú apuntas a los 3 temas: inteligencia, es decir, identificación previa; estatuto de protección para las policías para que puedan responder; y después Defensoría de las Víctimas para cuando una víctima sea víctima del delito tenga un abogado que lo defienda. Hoy día pasa una cosa loca. El delincuente tiene un abogado pagado por el Estado y la víctima no. Entonces nosotros... Pero entonces el presidente, o sea, la razón por la cual un proyecto como ese no avanza. A mí no me interesa la polémica. ¿Por qué entonces no avanza? ¿Qué es lo que pasará? Yo tengo la sensación que la ministra Toá se ha ido empoderando. Yo no quiero ventilar conversaciones reservadas que he tenido con ella, pero sé que ella está consciente que hay que meterle discusión inmediata a algunos proyectos de ley que nos den un chasis para enfrentar adecuadamente el delito. O sea, yo creo que uno de los resultados de estas conversaciones, entre otras cosas, puede ser cómo a estos proyectos que ya están en el Congreso se le pone en urgencia porque son parte de la solución del problema en sus diversas aristas, digamos. Ahora, decíamos recién que hay leyes que no avanzan por cuestiones de tramitación de urgencias, que sería razonable no pensar que puede ser el gobierno el responsable de esa situación, pero ayer la ministra del Interior, que ustedes se iban empoderando, una vez más tuvo que enfrentar la situación, por ejemplo, en la Araucanía, que tiene que ver con el estado de excepción, el famoso estado de excepción. Pero, ¿de dónde vinieron las críticas? O los votos que se abstuvieron, porque no fueron todos en contra, pero se abstienen. Justamente lo que tenemos en pantalla, el Partido Comunista. El titular de la tercera vez golpea la mesa y agrava la encrucijada de Toá por agenda de seguridad. Es decir, por una cosa que es muy importante, que tiene que ver con la macrozona sur, se agranda el tema de... Y son críticas, y son críticas directas, no solamente de Guillermo Tellier como presidente del PC. Ayer veíamos más de una parlamentaria del PC y del Frente Amplio también dándole a la ministra del Interior. Entonces, Natalia... ¿Qué pasa aquí? Bueno, yo quiero decir algo con bastante seriedad porque creo que uno, más allá de representar un partido y una legítima mirada valórica e ideológica, tiene que ser responsable en su rol de gobierno. La ministra Toá, todas las acciones que está tomando son, digamos, conversadas con el presidente, quien frente a un problema y a un dilema público ha dicho, vayámonos por este camino. Aunque en el pasado no haya sido tan claro ese camino, hoy día sí, porque tenemos la responsabilidad de ser gobierno. ¿Pero tiene la intención y el PC le pone freno? No, a lo que voy yo, Priscila, tiene que ver con lo siguiente. Por eso le digo, cuando uno es gobierno, asume la responsabilidad de cuadrarse con el mandato presidencial. Y yo creo que acá el PC no está jugando en equipo, para decirlo en términos claros. Y porque además creo... ¡Qué fuerte! No, pero es que sí, esto es
A nadie de nosotros nos gusta el estado de excepción. Y estamos trabajando en buscar medidas para abordar el conflicto de la Araucanía sin tener que tener esta situación extrema. Pero mientras no lo tengamos que lidiar con esto, porque no es por una cosa ideológica. Hay que darle tranquilidad a las personas que Daniel viven Delgado, allí. el alcalde de Recoleta, llegó a decir, con un video, recuerdan ustedes que mostramos el tuit, un video de una operación que hizo Carabineros Fuerzas Especiales en Plaza Italia justamente para el 18 de octubre, y él decía, oye, se repite la historia, esto es lo mismo, nada cambió, ministra todas explicaciones. Yo le pediría al alcalde Jadwe que se preocupe de la comuna Recoleta, mi comuna vecina, con la cantidad de, digamos, precariedad que hay, sobre todo en la calle Zapadores y en otros lugares. Creo que los alcaldes se tienen que preocupar de aquello para lo cual fueron electos y no para comentar la actualidad. Pero insisto, la obligación última de un gobierno, en este caso del gobierno del presidente Boric, es no tener gallitos ideológicos con un sector de su gobierno, es darle respuesta a la gente que vive en la Araucanía. ¿Sabes qué pasa, Natalia? Y aquí me gustaría, discúlpeme, que le demos una vuelta más amplia, porque lo que estamos viendo con estas declaraciones de Alejado, de qué sé yo, del Partido Comunista en general, es que el presidente trata de encauzar esto a través de su ministra del Interior, pero hay alguien que le está metiendo palos en las ruedas de su propio sector. Entonces, como lo hemos conversado acá en otras oportunidades, muchas veces da la sensación de que al presidente le cuesta mucho poder llevar estas dos almas que tiene, ¿no? Lo que es apruebo de dignidad y con lo que es socialismo democrático. Y como le cuesta, se frena. Y como le cuesta, de repente se entrampan más las cosas y se entrampan más también las declaraciones. Diego, no sé, ¿cómo tú ves el diálogo? O sea, ¿qué podría hacer el presidente? O sea, yo sé que tú estás en la otra vereda, que es fácil, pero me gustaría igual ver tu mirada respecto a este tema. Quizás no como algo crítico, sino como una especie de pequeño diagnóstico para que esto sea una conversación. O sea, yo creo que el presidente tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión, porque él dice, nosotros vamos a perseguir como perro a los delincuentes, pero nadie concibe que sea el Partido Comunista el que fija el canil, po. Entonces, si él va a decir, porque si él va a decir que va a perseguir como perro, oye, tiene que ser una cosa con convicción. A mí me alegró ver a la delegada presidencial de la región metropolitana, cuando este carabinero hizo uso de su arma, darle un respaldo. Si yo hubiera sido gobierno, hubiese dicho que la ministra del Interior le diera el respaldo, para dar una señal clarita. Pero si el gobierno no es capaz de resolver su teleserie interna... El subsecretario también lo hizo. Sí, pero siempre como con dificultad, porque sé que tienen un frente interno. Ahora, yo creo que el presidente tiene que tomar una decisión, José Luis, y esta es la primera prioridad de los chilenos. Entonces yo la invitación que le haría es que en este cónclave que tienen el domingo le dejen claro al Frente Amplio y al Partido Comunista que pueden tener todas las disquisiciones que quieran, pero el país necesita decisión y claridad. Y en esto, si el gobierno sigue con vacilaciones, lo que va a empezar a pasar es que nosotros como oposición nos vamos a ver en la obligación de tener que empezar a impulsar proyectos en los cuales a veces no tenemos atribuciones, pero de esto hay que sacar al país en algún minuto. ¿Hay teleserie interna en el gobierno? No hay teleserie interna, yo creo que falta un poquito de disciplina, pero le insisto, la ministra del Interior tiene un mandato al presidente y no va a claudicar ese mandato. De modo que hay un trabajo hacia adentro respecto de cómo nos alineamos en función de respaldar no solo el planteamiento del presidente, sino la urgencia ciudadana, que es lo que no se nos tiene que olvidar en ningún minuto, y que además acá estamos velando por protocolos que respetan derechos humanos, etcétera, pero que resguardan a una población que legítimamente se siente indefensa. Y ese rol hay que cumplirlo, y le insisto, no solo porque es un deber, sino porque además el generar Estado de Derecho implica que también podamos convivir mejor en sociedad. Por lo tanto, hay una pega hacia adentro, sí, conversaremos con el PC, digamos, limará la pereza. ¿Con el PC? Sí, pero no podemos claudicar a lo que el presidente ha señalado que la ministra del Interior ha implementado. Perdón. Dale nomás. No, es que yo quería decir algo con respecto a lo que decíamos antes, de esto de que cuando uno va a la comisión, te entregan el acuerdo prelegislativo, para que se entienda bien. Es como decir, hemos tenido conversaciones y estamos más o menos de acuerdo en esto. Y después salen diputados, parlamentarias, y a la prensa dicen, no supimos nunca nada. Por ejemplo, la diputada Alejandra Plasencia, del PC, dice, el día de ayer la ministra del Interior dijo que existe un proyecto para reemplazar el estado de excepción, que es justamente lo que quieren avanzar en la macrozona sur. Y que hubo trabajo prelegislativo, sinceramente, no supimos nada como bancada. Oye, yo ahí me pierdo. Yo me metí una licencia en eso, y espero no polemizar con esa diputada. Ella participó de la misma reunión que participé yo, donde la ministra Toa nos presentó eso. Así que lo que ella está diciendo ahí no es efectivo.
Y no es efectivo porque me consta a mí que la ministra, con la ministra Uriarte, que de nuevo yo tengo miles de diferencias con el gobierno, pero en esta materia nos presentaron lo que están queriendo hacer, que es básicamente hacer un estado de excepción que tenga duración de 60 días, porque para los que están en su casa, como esto es cada 15 días, las Fuerzas Armadas en la víspera de esto tienen que empezar a retirarse. Entonces tenemos 10 días de operación y 5 días de retiro. Y obviamente eso es absurdo. ¿En qué estamos topando? Para decirle la firma a la ciudadanía. Hay un sector del oficialismo que le complica que las Fuerzas Armadas tengan capacidad de restringir la locomoción y la reunión. Yo soy de los que creen que al terrorismo, ¿cómo se le va a combatir sin usted restringir que haya ciertos pasos en los cuales las Fuerzas Armadas puedan ponerse y limitar el paso? O eventualmente inhibir ciertas reuniones de ciertos grupos. Entonces, yo ahí siento y espero que no es diputada, pero la presidenta Piergentili tenga mucha fuerza para que se imponga en su coalición. Porque lo que nosotros necesitamos es que el sentido común se imponga en una coalición que, mire, hasta ayer algunos parlamentarios del Frente Amplio, Francesco, no lo quiero personalizar, le decían a la ministra Toá en la sala, déjense de militarizar la Araucanía, pero ¿en qué planeta? Si ahí lo que tenemos es una Fuerza Armada que intenta colaborar en situaciones de violencia cada vez más crecientes, lamentablemente. Ya, y hay buenas intenciones, yo creo que eso es transversal, pero lo que falta es ir que a el lo presidente concreto. Boric mete el gol, eso falta. Y probablemente ahí está por qué vemos a un presidente más timorato, con falta de convicción. Porque eso de alguna forma, claro, porque en el fondo esto también repercute en su popularidad, ya está en un 26%, y si no se avanza pronto en esto y esperamos los acuerdos, que no sabemos porque ni siquiera es un acuerdo con fecha límite, sino que es un acuerdo y podemos seguir extendiendo también la discusión después en el Parlamento. Entonces, no sé si es para ganar tiempo y hacer como que estamos haciendo algo o efectivamente le falta eso. ¿Cómo ves tú? Porque finalmente esto le repercute al presidente. Yo le diría que hay una convicción profunda del presidente de abordar este tema de la mejor manera, de construir medidas transversalmente, y por eso la pega que nos toca a nosotros, los presidentes de partidos, es trabajar hacia adentro para que este tipo de dimes y de diretes no afecten la tarea. Por eso le digo, la ministra Toá no va a claudicar a este nuevo estado de excepción, y nosotros tenemos que hacer la pega para que salga lo mejor posible.